Buenas tardes, mi nombre es Edna Ofelia Parra González, soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas y a continuación les voy a hacer una demostración de la ley de seno y coseno. Vamos a empezar con la ley de seno. Dice, la ley de los senos se utiliza para poder resolver cualquier tipo de triángulos, ya que es una relación de proporciones entre las longitudes de los lados del triángulo y los senos de los ángulos opuestos respectivamente. La ley de los senos se representa de la siguiente manera. Es A, el lado A sobre seno del ángulo A es igual a B sobre el seno del ángulo B, que es igual a C sobre el seno del ángulo C. Estas se pueden utilizar en pares, dependiendo de lo que queramos, el valor que queramos obtener, ya sea A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, ya sea B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. Podemos utilizar también A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. Respectivamente, depende del valor que queremos encontrar. Para utilizar la ley de los senos es necesario que se cumpla con lo siguiente: conocer un lado y dos ángulos del triángulo, que sería lado, ángulo, ángulo. En este ejemplo tenemos un triángulo rectángulo donde se nos da el ángulo A, que es de 35 grados, se nos da el valor del lado C, que es de 14, y por ende, o damos por hecho, que como es un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo recto que es de 90 grados. Entonces tenemos el lado, que corresponde a 14, tenemos un ángulo de 35 y un ángulo de 90 grados. Entonces aquí podemos ver que la figura corresponde a que tenemos el lado, que es un ángulo y un ángulo. También una de ellas es conocer los lados y el ángulo entre ellos, que sería lado, ángulo, lado. En este triángulo tenemos el lado B, que es de 25, tenemos nuestro ángulo A, que es de 35 grados, y nuestro lado C, que es de 14. Entonces cumplimos en este triángulo rectángulo el lado, tenemos el otro lado y tenemos el ángulo. Aquí tenemos un ejemplo de aplicación de la ley de senos, en donde tenemos que nuestro triángulo rectángulo tiene un valor principal de un ángulo A de 45 grados, tenemos un lado de 14 grados y tenemos nuestro lado A de 14. Entonces queremos saber el valor de nuestro lado B y de nuestro otro ángulo. Para poder sacar lo que son el otro ángulo, ya que tenemos el ángulo A, tenemos un ángulo recto que es de 90 grados, queremos conocer el ángulo C. Entonces tenemos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos da un total de 180 grados. Como conocemos el ángulo A, que es de 45, más el ángulo B, que es de 90 grados, vamos a sacar el ángulo C. Entonces despejamos el ángulo C, que sería igual a 180 grados menos 45 grados menos 90. ¿Por qué menos 45 grados menos 90 grados? Porque aquí los tenemos sumando y los vamos a pasar al otro lado restando para poder obtener nuestro otro ángulo, que corresponde a un ángulo de 45 grados. Vamos a utilizar la ley de los senos para sacar nuestro lado B. Entonces aquí tenemos vamos a utilizar este par, que es A sobre seno del ángulo A y B sobre el seno del ángulo B. Aquí contamos con el valor de A,
que es de 14, el seno del ángulo A, que es 45, y tenemos igual a B, que no conocemos el lado, sobre el seno de B, del ángulo B, que es de 90 grados. Entonces vamos a despejar nuestra fórmula, que sería igual, B igual a A sobre seno de A por seno del ángulo B. Nos quedaría igual, que es igual a B sobre 14, que es el valor de nuestro lado A, sobre el seno de nuestro ángulo A, que es 45, por seno de 90, que es nuestro ángulo B. Y nos queda que B es igual a 14 sobre 0.7071, que es el seno de 45 por 1, que es el seno de 90. Entonces tenemos que 14 entre 0.71 por 1 nos da un total de 19.79, que es el valor de nuestro lado B. Para obtener el lado C, que no lo sabíamos, podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Pero aquí yo utilicé lo que es la ley de senos para que vieran que también se puede utilizar para poder sacar el valor de nuestro otro lado. Entonces vamos a utilizar el otro par, que sería A sobre seno de A igual a C sobre seno de C. El valor de A es de 14, el ángulo de A es de 45, sabemos ya que el ángulo C es de 45 y vamos a buscar nuestro lado C. C es igual a 14 sobre seno de 45 por seno de 45. C es igual a 14 sobre 0.7071, que es el seno de 45, por el seno de 45, que nos da lo mismo que 0.7071. Entonces C es igual a 9.8991 por el seno de 0.71, que es igual a 14. Seguimos con la ley de cosenos. La ley de cosenos es una herramienta básica para poder dar solución a uno de los lados en relación con los otros de un triángulo relacionado con el ángulo que se forma por dichos lados. Y se representa de la siguiente manera: A al cuadrado, que representa los lados, es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B, C coseno del ángulo A. El lado B, que es B al cuadrado, es igual a A cuadrada más C al cuadrado menos 2AC por coseno de B. Y C al cuadrado es igual a A al cuadrado más B al cuadrado menos 2AB por coseno de C. Para utilizar la ley de cosenos es necesario que cumpla con lo siguiente: tener la longitud de dos lados del triángulo y la medida del ángulo entre ellos, que sería, en este triángulo tenemos el lado B, el lado C, y tenemos el valor del ángulo que está entre ellos. El otro caso es tener la longitud de los lados totales del triángulo y así poder sacar la medida del ángulo despejando como se muestra a continuación. Aquí tenemos en este triángulo el valor de los tres lados y no tenemos el valor de ninguno de nuestros ángulos. Entonces vamos a sacarlo conforme a esta fórmula, que es el ángulo A, que es igual a coseno inverso de B al cuadrado más C al cuadrado menos A al cuadrado sobre 2BC
y B, que es igual al coseno inverso de A al cuadrado más C al cuadrado menos B al cuadrado sobre 2AC. Podemos ver como aquí cada uno de B, C, A está representado por los valores de cada uno de los lados de nuestro triángulo. Y lo que queremos obtener son los ángulos. Y tenemos un ejemplo de aplicación de la ley de los cosenos, ¿sí? Aquí tenemos que B es igual a 15, que C es igual a 20 y tenemos un ángulo de 35 grados. Entonces queremos sacar nuestro lado A para poder obtener nuestro ángulo B. Empezamos con A, que no tenemos el valor, que sería igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2BC por el coseno del ángulo A, donde recordamos que B al cuadrado representa nuestro lado de un lado del triángulo y C representa el otro lado del triángulo. Entonces tenemos 15 al cuadrado más 20 al cuadrado menos 2 por 15 por 20 por el coseno de nuestro ángulo, que es 35. Entonces tenemos que es igual a al cuadrado 225, que es 15 al cuadrado más 20 al cuadrado, que es 400 menos 600 por 0.8191, que es el resultado de la multiplicación de 2 por 15 por 20 por el coseno de 35. Nos queda un total de 225 más 400 menos 491.49.12 y nos queda un total de A al cuadrado de 133.50. Como es nuestro valor, nuestra fórmula nos indica que es A al cuadrado. Para poder quitar el cuadrado lo pasamos y sacamos raíz cuadrada de 133.50, teniendo una longitud de nuestro lado A de 11.55. Ya tenemos lo que es nuestro valor. Ahora sí podemos aplicar la otra parte de la ley de cosenos para poder conocer nuestros otros dos ángulos. Entonces vamos a aplicar el ángulo, vamos a sacar primero el ángulo B, que nos indica que B es igual a coseno inverso sobre A, el lado A al cuadrado más el lado C al cuadrado menos el lado B al cuadrado sobre 2 por el lado AC. Nos quedaría nuestro ángulo B, que es igual a coseno inverso sobre 11.55, que es el valor de A al cuadrado más 20 al cuadrado menos 15 al cuadrado sobre 2 por 11.55 por 20. Y desarrollamos toda nuestra fórmula quedándonos 45.47 el valor del ángulo de B. Para poder sacar el ángulo de C, hacemos con la diferencia de ángulos, que el ángulo C es igual a menos 180 menos el ángulo A menos el ángulo B. Nos quedaría 180 menos 35 menos 45.47 y vemos que nuestro ángulo C es de 90.53. Aquí queda demostrada la ley de los cosenos, como sacamos un lado, el ángulo, y el otro ángulo que nos hacía falta.